y verificación aplicadas. Para las personas que ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver si ahora sí pasa la siguiente. Para las personas que nos escuchan, recuerden que este seminario está siendo grabado, que ustedes y se transmite a través de la computadora, que ustedes recibirán un correo electrónico con el enlace para acceder a directamente la versión grabada una vez esté archivado el documento directamente en la plataforma de TFC, que pueden enviar preguntas en cualquier momento durante la presentación, específicamente en la sesión correspondiente a preguntas. Las preguntas serán respondidas al final de la presentación y si vemos que hay alguna pregunta que corresponda al tema, la podremos hacer en ese momento. Y por último, las opiniones expresadas en este webinar son de los conferencistas y no comprometen a TFC Colombia. Hagamos una revisión de lo que ha sido este webinar. Este webinar está compuesto por 4 sesiones que corresponden específicamente a los objetivos del webinar, que consisten en comprender la diferencia entre monitoreo, validación y verificación. El segundo objetivo es el de identificar los errores más frecuentes en las actividades de monitoreo y verificación. El tercero es entender la importancia del análisis de datos en la toma de decisión. Y el cuarto es examinar algunos de los errores que se cometen durante la verificación. El objetivo 1 y 2 los hemos desarrollado en la sesión de abril y mayo, y el tercero, de entender la importancia del análisis de datos en la toma de decisión, es el que corresponde a esta sesión de webinar. El de los errores que se cometen durante la verificación lo trataremos en la sesión de julio. Los conferencistas que nos han acompañado en estas sesiones han sido Francisco Garcés, Marcos Sánchez y Fernando San Pedro. En esta oportunidad, o sea, la que corresponde específicamente a la sesión de cómo integrar los datos de monitoreo a una toma de decisión efectiva, estará a cargo de Marcos Sánchez, profesor asistente de la Universidad de Texas Tech, y Francisco Garcés, quien es consultor. Nos parece importante que empecemos directamente con cuál es la diferencia entre monitoreo, validación y verificación, que corresponde a una de las preguntas que frecuentemente nos hacen durante las diferentes sesiones que hemos tenido. Y esto también nos puede dar la oportunidad de hacer un repaso general de lo que hemos visto en los 2 anteriores webinars. Entonces, si todos nos escuchan, por favor, si no lo hacen saber a través del chat, o si tienen algún inconveniente, sí, por favor, no lo señalen. Entonces, pues Francisco y Marcos nos están acompañando. Por favor, sí, iniciamos directamente con la parte ya para iniciar la revisión de la pregunta. No sé quién, si Francisco o Marcos quiere iniciar. Janet, si quieres empiezo yo para recapitular un poco lo que han sido los 2 webinars anteriores que tienen que ver con esta diapositiva directamente.
Entonces, si recordamos en ese primer webinar que dimos esas definiciones a gran escala, hablamos de validación de las actividades que hacemos antes o durante el diseño, como dice allí, para asegurarnos que nuestro proceso, ya sea un proceso nuevo o un proceso que ya tengamos y que necesitamos validar, esté alcanzando las condiciones o los objetivos de inocuidad que nos hemos planteado. En otras palabras, nos aseguramos y evaluamos de manera objetiva, estadísticamente y demás, que nuestro proceso esté funcionando o funcione como debe funcionar. Entonces, por eso hablamos de qué es lo que hacemos antes. El monitoreo, en contraste, es lo que hacemos durante. Aquí son todas aquellas mediciones que hacemos en el día a día en los procesos para asegurarnos de que esté funcionando. En otras palabras, que esas condiciones que identificamos durante el proceso de validación sí se estén cumpliendo y que esos rangos que identificamos durante el proceso de validación se estén cumpliendo. Y la verificación, que es lo que hacemos después, que viene a ser una revisión, nos permite identificar todo eso nuevamente, es decir, si las actividades de validación y monitoreo que nos dieron una serie de datos, una serie de información, eh, son consistentes. Si nuestro proceso en el tiempo ha cambiado, por ejemplo. Si hay algo específicamente que de manera sistemática nos está llevando a que el proceso se salga de control o que esté indicando una potencial pérdida de control, no necesariamente que la pérdida de control esté ocurriendo. Entonces, estas son, digamos, como las grandes diferencias y una forma sencilla de identificarlo es que validación es lo que hacemos antes, monitoreo es lo que hacemos durante el proceso y verificación es lo que hacemos después. Sí, no sé si como para complementar, añadir ahí, por ejemplo, de que así antes, durante y después, validación debería ser algo así como qué debe pasar, porque yo lo validé, qué debe pasar. Monitoreo es qué está pasando continuamente durante el proceso. Y la verificación es qué pasó para ver si todo fue como debió haber sido. Otra manera de ver esa comparación. Listo, me parece que una vez cubierto esto, no sé si ya entramos en materia, ¿sí? Y podemos directamente, ay, tico, ahora sí, entrar a lo que es el tema de monitoreo con lo que son los tipos de monitoreo, y las generalidades de este tema antes de desarrollar directamente y interrelacionarlo con lo que es los 7 principios de HACCP y demás. Francisco, tal vez Solo sí. añadir. Adelante, Marcos. No, solo iba a decir que monitoreo puede entrar tanto en los 7 pasos de HACCP como también en prerequisitos. Entonces, hay que entender que puede monitorear varias cosas. Aquí nos enfocamos más hacia el tema de HACCP, pero puede ser cosas, actividades de prerequisitos que complementan a HACCP, que vamos a monitorear. Dale, Francisco. Exacto. Entonces, si empezamos con los tipos de monitoreo, esta es una clasificación un poco hacia la parte práctica, no es una caracterización o una discriminación formal, pero podemos hablar de monitoreos directos, es decir, aquellos monitoreos que hacemos cuando podemos medir directamente una variable, cuando podemos cuantificar lo que está pasando de manera directa. Entonces, buenos ejemplos puede ser el pH, si tenemos un potenciómetro conectado en una línea de flujo, por ejemplo. Temperatura, que es un ejemplo bastante característico que todas las personas que trabajamos en alimentos de una u otra manera tenemos que ver con esta variable. Y si tenemos una termocupla o algún otro tipo de sensor conectado a nuestra línea de producción, podemos medir temperatura de manera directa en nuestro producto, en algunos casos cuando hablamos de productos líquidos. Y ya vamos a ver que por eso también está en indirecto, porque hay otras condiciones que se pueden medir de manera indirecta. Condiciones de flujo, presencia o ausencia de patógenos. Y ahí pongo esos asteriscos porque aunque es una medición directa, puede que no se pueda hacer a nivel de monitoreo, sino que lo hacemos a nivel de verificación, pero hay algunas características de ese proceso microbiológico de evaluar presencia o ausencia de patógenos que está relacionado con lo que vamos a ver en este webinar, entonces por eso lo he incluido allí.
Hablamos de monitoreos indirectos cuando empezamos a evaluar variables que no podemos medir de manera directa, ¿sí? O cuando hacemos mediciones para cuantificar algo más. Actividad de agua es una de ellas para evaluar potencial de crecimiento microbiano o para como una medida indirecta de contenido de agua o disponibilidad de agua en un producto. La temperatura puede ser una medición indirecta, medimos la temperatura del aire en un horno como una medida indirecta de la temperatura que puede alcanzar la superficie de nuestro producto. Procesos de luminometría en sistemas de limpieza y desinfección. Y nuevamente un tema microbiológico, mesófilos aerobios y o indicadores, y coloco indicadores entre comillas, tratando de evaluar la condición higiénica de un proceso, o dicho, no un proceso, sino de una planta, o de un espacio en una planta. Entonces, esos digamos que serían los tipos de monitoreo en ese sentido. Janet, si nos pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Solo quería complementar de que hasta hace unos años, por ejemplo, tener la parte microbiológica como monitoreo era un poco difícil porque los resultados iban a ser recibidos muchos días después. Pero por eso lo ponemos en asterisco. Ahora hay la posibilidad de algunas pruebas, pruebas rápidas, algunas pruebas de un poco que nos pueden dar en el día, por ejemplo, un tipo de información si es que queremos liberar lotes. Solo quería complementar eso, que salió una pregunta. Y en el otro tipo de clasificación del monitoreo, pues tenemos continuo versus discontinuo. Lo ideal es, si tenemos la posibilidad de tener un monitoreo continuo, que todo el producto que esté siendo procesado, todos los lotes o continuamente tengamos una medición. Pues tenemos a veces potenciómetro para pH, medidores de temperatura, de flujo, de nivel, que continuamente nos están dando la medición, de tal manera que nos garantizan de que todo el producto procesado pues pasó por esa actividad de monitoreo. Pero en la vida real sabemos que no es todo siempre posible tener un monitoreo continuo. Hay desarrollos tecnológicos para hacerlo, pero no siempre se puede. Y se tiene pues la posibilidad de tener monitoreo discontinuo o a tiempos, donde por ejemplo nos toca medir la actividad de agua de un batch de producto o una temperatura cada cierto tiempo, un periodo de tiempo que nos pongamos nosotros, la luminometría, los microbiológicos que podrían medirse a ciertos rangos de tiempos en el proceso. Y la pregunta que siempre nos hacen es, bueno, entonces, ¿cada cuánto lo hago? Entonces ahí la respuesta es siempre depende, va a depender del proceso que uno tenga, de la posibilidad que tenga uno de medir, de la dificultad de medir de tomar esa medida de monitoreo, y también de cuánto producto yo estoy dispuesto a sacrificar si es que lo veo en un dato que no está dentro del rango de protección, dentro del límite crítico, de mi punto crítico de control. Y recuerden que si la última medición salió mal, tengo que irme a la última medición que salió bien, y todo ese producto que estuvo entre la medición bien y la medición que salió mal, debemos tomar una acción y una acción correctiva. Entonces, muchas veces el tiempo de medición para el monitoreo tiene que ver con cuánto estoy yo dispuesto a sacrificar de proceso de producto si es que fallo en mi límite crítico durante el monitoreo. Entonces, por eso muchas veces vemos rangos de media hora, de una hora, dependiendo de nuevo de la practicidad de la toma de la medición del monitoreo. Entonces, también tiene que ver mucho con la variabilidad del proceso, qué tanta variable hay sobre un límite crítico, qué tan alto es, qué tan fácil es el chance de fallar el límite crítico. Todo eso tiene un fundamento en apoyar la frecuencia de un monitoreo discontinuo. Marcos y Francisco, acá en el chat recibimos una pregunta que me parece importante poner en consideración, que dice, pero microbiología se recomendaría como monitoreo, ¿no es mejor como verificación? Y me parece importante aclararla. Sí, eso fue lo que traté de decir hace un rato, pero básicamente Ajá. es que microbiología siempre lo hemos considerado más como verificación porque toma mucho tiempo en tener una respuesta. Pero ahora tenemos ciertas metodologías que podrían darnos datos, por lo menos en el día de trabajo de la operación. Entonces, se podría tomar decisiones con eso. Entonces, ya no podemos descartarlo como una opción de medición para monitoreo. Pero sí, como son datos más lejanos, por eso tendemos a tener indirectos, como por ejemplo bioluminiscencia, que nos da el dato ese rato de una limpieza y desinfección, porque ese nos da el dato ese rato. En cambio que el microbiológico demoraría un tiempo en obtenerse. Pero la tecnología va avanzando y pues hemos estado ya acercándonos al tiempo en el que algunas de las informaciones microbiológicas se pueden obtener en el día de operación.
Sí, quiero hacer un paréntesis y me disculpo con los ponentes y está relacionado directamente con, por favor, las personas que están levantando la mano, si nos pueden hacer la pregunta directamente en la sesión de preguntas, disculpen, para poderla evaluar si la presentamos en este momento. Eh, si les parece, podríamos entonces continuar trabajando directamente cómo podría ser la secuencia de control. Listo. Janet, dame un par de clics para que tengamos toda la gráfica disponible. Ok, listo. Gracias. Entonces, aquí me voy a concentrar en dos actividades que están directamente relacionadas, que son validación y monitoreo, para entender un poco cómo funciona el tema de la secuencia de control. Podríamos también abordar el tema de verificación, pero por practicidad nos vamos a concentrar únicamente en estos dos. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de validación, identificamos los límites críticos que tenemos. Marcos lo mencionaba hace un momento. Esos límites críticos, por lo general, son iguales a los límites legales. Eventualmente, una compañía, si decide que quiere trabajar con situaciones más controladas o más astringentes, puede establecer límites críticos más rigurosos. Sin embargo, pues es una práctica que es muy poco común. Y durante la validación establecemos cuáles son nuestros límites operacionales. En otras palabras, cuáles son las condiciones en las cuales queremos que nuestro proceso funcione de tal forma que se cumplan todos esos objetivos, incluyendo los límites legales. Hay situaciones en que esos límites operacionales van a ser iguales a los legales, hay situaciones en que no. Se pueden dar ambas situaciones. Entonces, eso es lo que definimos durante la validación. Una vez que tenemos esa información, pasamos al monitoreo, ¿sí? Donde el monitoreo tenemos los límites operacionales, que tienen la misma característica, y es lo que vamos a estar visualizando o evaluando que nuestro proceso esté dentro de esos límites. Y tenemos los límites de control que se pueden obtener o se pueden generar en un proceso en la medida en que el proceso esté controlado y permite evaluar el desempeño, permite evaluar en el momento, desde el punto de vista de monitoreo, si estamos logrando las condiciones en el día a día, en el minuto a minuto de nuestro proceso. Y por lo general, esta parte de límites de control está asociado o está soportado con control estadístico de procesos, entre otras herramientas que hay para hacer esa evaluación. Entonces, lo que quiero que quede aquí claro es que durante la validación establecemos cuáles son esos límites que queremos cumplir, ¿sí? Y los definimos. Y en el monitoreo e incluso en la verificación, lo que vamos a hacer es evaluar que esos límites que habíamos propuesto efectivamente se han cumplido y eventualmente, si no se han cumplido, qué tipo de acciones necesitamos desencadenar. Si tenemos una situación crítica donde se ha roto el límite crítico, pues tenemos que tomar acciones correctivas de algún tipo. Si vemos que se están empezando a presentar desviaciones con respecto a lo que nosotros habíamos definido como límites operacionales, como lo ideal que queremos que sea nuestro proceso, entonces podemos entrar a tomar acciones preventivas o correctivas dependiendo de qué facilidades o qué condiciones tengamos en la planta para poder lograr que nuestro proceso retorne a lo que queremos o se mantenga de manera más sistemática dentro de esos rangos que hemos establecido. Solo complementar aquí de que recuerden la definición de límite crítico. Acuérdense que es el punto, o sea, límite en el cual el producto está o no está aceptable en base a su inocuidad. Entonces, cuando le llamamos crítico realmente, siempre tratamos de poner el límite realmente crítico donde si no se cumple con esa variable, pues el producto no se considera inocuo y hay que tomar una acción correctiva. En cambio, que cuando vemos los límites operacionales son aquellos que yo como proceso me pongo, que pueden ser basados en la calidad del producto, en el sabor, en la textura que yo quiero obtener con mi producto, que mínimo como calidad, digamos, pero que también nos pueden crear un límite operacional que cuando yo empiezo a ver una tendencia a salirme de ese límite operacional, puedo corregir antes de que falle mi límite crítico y por lo tanto no tengo que tomar una acción correctiva de mi plan HACCP. Entonces, es muy recomendable el tener límites operacionales porque así nos permite rescatar el proceso antes de que se falle el límite crítico y que se comprometa la inocuidad del producto.
Sin embargo, hay que ser bien claros cuando lo pongan en un plan HACCP, porque si ustedes ponen el límite operacional y lo hacen pensar como que es un límite crítico, si uno está por debajo de ese límite operacional o por encima, dependiendo de a dónde vaya, pues uno está diciendo que ese es su límite crítico. Entonces tienen que ser bien claros en definirlo, de que se trata de un límite operacional más que un límite crítico, e identificar su límite crítico del PCC en su plan HACCP para evitar confusión, sobre todo a los auditores si es que están llegando a la operación. Y en las últimas ediciones de controles preventivos se habla de que las fallas en límites operacionales también deben ser considerados en la gestión, porque quiere decir que algo se está fallando, se está acercando el proceso a fallarse, entonces hay que tomar medidas para evitar que eso ocurra. Me parece muy interesante toda esta sesión y por eso vamos a dar paso ya a lo que podría ser lo que denominamos recolección y análisis de datos. Hemos visto en una u otra forma como las definiciones y cómo desde el punto de vista conceptual se utilizan, pero veámoslo en la práctica. Y de paso, Fernando, no sé si podemos ya darle paso a lo que es el video que Marcos va a explicar. Sí, por favor, si me autorizan. Y de paso, mientras ajustamos esa parte, de las preguntas que recibimos durante la inscripción, esta sesión daría respuesta a las siguientes. ¿Cuáles son los mejores métodos para analizar los datos recopilados? ¿Qué información es realmente importante para obtener un buen análisis para la inocuidad? ¿Tienen ejemplos de registros de monitoreo que se conserven digitales con el análisis de estos graficados? ¿Qué herramientas facilitan el análisis de datos de manera inmediata? ¿Qué diseño de tipo estadístico es más recomendado para su fácil entendimiento y aplicación para realizar análisis de datos? ¿Cómo puedo organizar todos los informes de mis controles en una sola presentación? Entonces voy a dejar de compartir. Acá. Ok, entonces la idea con esas preguntas, una manera que pensamos que podría ser más fácil de verlo o de entenderlo es con un ejemplo práctico y por eso hicimos esta simulación y este Excel se lo vamos a compartir con la audiencia para que si lo quieren utilizar. Es un ejemplo práctico, tratamos de hacerlo realista. Digamos que en este caso estamos monitoreando los datos, o sea, estamos obteniendo datos de nuestro proceso, en este caso microbiológico, solo para explicar un dato microbiológico que queremos evaluar. Estos son contagios totales, una medida indirecta de un proceso donde estamos midiendo contagios totales. Recuerden, esto no es ni el patógeno, ni es, sería lo ideal para una validación, por ejemplo, pero para nuestro proceso, para evaluar nuestro proceso y para gestionar nuestro proceso, nos hemos puesto la condición de medirnos nuestro desempeño del proceso en base a contagios totales. Entonces, yo tengo del laboratorio, me llega el reporte de la muestra número 1, del día 1, y me dice que salió 1.5 por 10 a la 3. En 1.585 unidades formadoras de colonias. Yo puedo venir acá y acuérdense, para analizar la data, una de las maneras de mejorar la información y hacerlo más como una distribución normal para su análisis es convertirlo en logaritmos. Entonces noten aquí, el valor aquí está el valor inicial que llegó en el reporte y aquí lo estoy convirtiendo en logaritmo. Pongo igual log de la celda C3 y aquí estoy convirtiendo todos estos valores en logaritmos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 por 10 a la 6, son 6 logaritmos. Yo tengo 1 por 10 a la 3, es 3 logaritmos y creo esta variable. Entonces, noten esta celda ya queda toda convertida en logaritmos. Tengo 25 datos de este día 1, que es mi día de proceso. Me voy a la segunda pestaña que creé y en esa segunda pestaña hice que la celda del día 1 sea igual a los datos de la celda de recolección de datos del día 1 que vemos acá. Entonces me va automáticamente a ir llenando mis logaritmos de todo ese día. Y así lo puedo hacer para el día 2, día 3, día 4. Y en esta gráfica tenemos hasta el día 20 de proceso, donde tenemos una línea de proceso y decidimos tomar este número de muestras porque es representativo. Digamos que es un ejemplo de pollos, que fue una de las preguntas que nos hicieron, donde se dice que se toma uno cada 22,000 pollos. Entonces yo estoy tomando 25 muestras porque es una planta grande de proceso y esos son los valores que yo quiero ir reuniendo. Entonces noten aquí al final de los 25 datos yo puedo sacar la media, que es la fórmula de igual a la promedio, average del C22 a C26, y puedo sacar la desviación estándar que me da la variabilidad de los datos, la estación estándar acá, este TDB,
C2 al 26, que me da esos datos inicialmente. Entonces aquí yo puedo ya empezar a jugar con el análisis para este mes de información. 20 días de trabajo, puedo analizarlo y puedo yo empezar a sacar cuánto sería un límite potencial operacional de una desviación estándar por encima de la media, o 2 desviaciones estándar por encima de la media, o 3 desviaciones estándar por encima de la media diaria. Entonces noten aquí que va cambiando dependiendo del día, porque el día puede tener variabilidad. Pero acá abajo, y voy a volver a esta tabla, yo calculo la media total de los 20 días de datos que reúno. Es decir, yo tomo una foto del mes de proceso y determino cuál es mi variabilidad de 20 días, porque 20 días es como una buena representación de mi proceso y la variabilidad que puede haber de un día a otro de proceso. Entonces tomo todos los datos, noten aquí dice average de la C2, de acá arriba, desde el primer dato del día 1 hasta la B26, que es el último dato del día 20. Pues con eso yo saco una variable, miren, noten que aquí media total es 3.3 de todos los datos que tengo. Y puedo también sacar la desviación estándar total de todo el proceso, me da 0.8. Pues yo con eso también puedo generar 3 desviaciones estándar para arriba, 2 desviaciones o una desviación estándar para arriba de la media. Entonces, por ejemplo, media más 3 desviaciones estándar me da 5.7. Entonces, este de aquí es una de las recomendaciones que hacemos para implementarse un límite operacional de control de proceso basado en los datos reales de la planta en un desempeño de 20 días de proceso, que es un mes de trabajo. Entonces, la siguiente pestaña, yo lo que hice fue graficar estos datos. Cogí todos los datos, hice una gráfica donde pongo en escala Y logaritmos que teníamos y en escala X todos los días de proceso, los 20 días de mi mes de trabajo. Entonces, noten aquí que en el día a día hay una variabilidad fuerte. Noten que hay un rango que va desde 1.5, 1.8, digamos, hasta 4.6, por ahí. En este día noten que aquí tenemos esta variabilidad. Y noten acá abajo, que vamos a volver a esto, empezamos a ver una variabilidad mucho más alta. Empezamos a ver bastantes datos fuera de lo común. Entonces, esta es una manera de ver los datos. Lastimosamente aquí no podemos tomar mucha decisión porque no sabemos realmente qué tenemos aquí. Pues aquí empezamos con el análisis estadístico básico. Y cuando nos dicen qué métodos usar de estadística básica, pues promedio y desviación estándar son lo más básico que ustedes pueden empezar a trabajar. Entonces, estos mismos datos yo los puedo graficar en una gráfica que se llama Boxplot o caja Boxy Whispers, que está disponible en Excel. Y de nuevo, Excel es una de las herramientas. Ustedes pueden usar cualquier herramienta estadística que encuentren, R, SAS, SPS, hay varios software que uno puede utilizar. Y mi recomendación es trabajen con alguien que maneje esas herramientas. No tienen que ustedes ser los estadísticos perfectos para hacerlo. Si tienen en la empresa gente que tenga ese conocimiento, mejor trabajar con ellos, porque les van a dar ideas inclusive de qué mejor análisis de la información. Pero esto es lo básico que uno puede hacer. Entonces, noten aquí la gráfica, es el Boxplot. Entonces, cada día me está dando la media más o menos, el 50% de los datos están en la caja que ven aquí. Y el resto me está indicando que hay datos por encima y por fuera. Eso es normal, porque en la vida real la información puede variar. Estamos hablando de una empresa de pollos. Cada pollo que yo muestro puede cambiar su presencia de microorganismos. Entonces tenemos esta variabilidad. Noten que en el día a día hay variabilidad. Y noten lo que vimos hace un rato, nuevamente vemos que hay unos días en los que tendemos a perder el control. Estábamos aquí como manejando las mismas variables y aquí empezamos a perder el control. Entonces hay algo aquí que me está indicando que algo está pasando, que estamos teniendo datos raros en mi operación. Entonces, esta gráfica de Boxplot coge y guarda, y como les digo, analiza el 50% de los datos en la caja y el resto de los datos hacia afuera. Podemos hacer también una gráfica de control del medias. ¿Qué dice aquí? La media de la línea de media de la tabla anterior, de recolección de datos, noten aquí, dice, es de la recolección de datos, es la celda B27, C27 a B27. Si lo volvemos acá, es justamente esta, de aquí, que es la promedio es la media total de todo el proceso, que es esta, de todo el mes, los 20 días que estuve revisando. Entonces yo le puedo hacer la gráfica con una desviación estándar, 2 desviaciones estándar y hasta 3 desviaciones estándar por encima de la media de ese mes. Entonces yo aquí me estoy no arbitrariamente, pero basado en mis propios datos, me estoy estableciendo que con 20 días de datos, un mes de trabajo, mi límite superior de esta medición debería ser, mi límite de control superior debería ser este que está aquí, que es 5,7, que lo sacamos de la tabla anterior. Pues ya con esto puedo graficar mis datos y empezar a ver cómo se comporta. Entonces, si pongo esta desviación, es 3 desviaciones estándar por encima, y empiezo a ver que todos mis datos están por debajo, pero debido a estos datos tan altos por acá, la desviación subió, y por eso es que estoy empezando a ver datos por fuera de aquí. Entonces, cuando yo tengo datos por fuera de mi comportamiento, de 3 desviaciones estándar, eso quiere decir que ya está pasando algo
que definitivamente está fuera de control de mi proceso. Entonces, con datos propios de la empresa, ustedes establecieron un límite operacional que pueden utilizar para medir ver que su proceso, monitorear que su proceso esté bajo control. Entonces, viendo esto, yo puedo irme a análisis un poco más profundos, donde empiezo a ver tendencias, por ejemplo. Y aquí lo que hice fue una tendencia evaluándola con la desviación estándar del día a día que voy teniendo. Y aquí lo que empiezo a darme cuenta es que cuando grafico la media con la desviación estándar del día que estoy teniendo, noten que aquí tengo unos días en los que la desviación estándar es tan alta que algo está pasando allí. Entonces, definitivamente algo empezó a fallar el control. Entonces, yo puedo decir, volver a mi mes, a mis días, esos días de trabajo, al día 14, para ver qué pasó el día 14, 15, 16, 17, 18, para que esté por fuera de mi control en la media, en la variabilidad que tengo de esos días. Y pues tratar de identificar la causa raíz de ese problema. Puede haber sido un problema de granjas, puede haber sido un problema de materia prima, de proveedores, etcétera. O puede haber sido un problema del proceso, la planta, los desinfectantes que estoy utilizando para mis canales, etcétera. Pero así me empieza a permitir gestionar con datos reales de la planta en base a datos de desempeño de la misma operación que yo tengo. Así no tengo que hacerlo teórico, sino con mis datos reales. Aquí hago un análisis un poquito más profundo y la línea de tendencia en Excel, que no es lo mejor del mundo, pero es una herramienta que tenemos, también nos da la opción de sacar la media por cada 3 días de trabajo, o cada 7 días. Ustedes escogen, nos da la posibilidad en el formato de la gráfica. Y si se acuerdan ahorita las gráficas que hemos visto de los casos de COVID diarios o de las mortalidades de COVID diarias, se ponen a ver, muchas de las gráficas muestran los días, el número de casos diarios, pero tratan de mostrar la media en los últimos 3 días o 7 días o 14 días para mostrar cómo va cambiando el proceso. Entonces, cuando yo hago eso, media de 3 días, donde toma estos 3 días y me saca una media, toma estos 3 y me saca una media y empieza a cambiar en base a esos 3 días, 3 de acá, 3 de acá, 3 de acá, y aquí me está diciendo que definitivamente yo empecé a perder el control en el día 14 y 15, y pues aquí tengo que tomar alguna medida. Al final, lo que queremos es que estos datos sean mostrables en un reporte y se pueden crear celdas con links, vínculos de la celda para crear esto todo conectado a las gráficas, los valores que van sacando. Y si quieren mostrar las gráficas, pues directas, que vayan a la gráfica para mostrar la información que uno va teniendo. Entonces, con esta grafiquita queríamos un poquito aclarar algunas de esas preguntas que vimos de cómo mostrar la información y cómo analizar la información con herramientas básicas que tenemos que pues nos pueden dar una idea de cómo gestionar el proceso y hacer mejora. Entonces esto puede usarse para mejora continua. Marcos, discúlpame, hay una pregunta en el chat donde dice, ¿se puede usar CP y CPK para este análisis? Pues claro, o sea, estamos aquí mostrando lo más básico por las peticiones que hay, pero depende de qué estén midiendo. Hay las ideas que uno tenga, pues puede usar lo que quiera. Las herramientas estadísticas hay muchísimas y uno puede analizar mejor. Hay mejores maneras de analizar esta información. Yo le estoy poniendo aquí un Excel básico que se les va a compartir para que tengan el modelo a los que no tengan esta posibilidad. Pero mi recomendación, de nuevo, trabajen con alguien de estadística que les pueda ayudar. Díganle qué es lo que necesitan. Entonces, explíquenle qué es lo que quieren tener para que puedan tomar una mejor decisión. Pero la típica recomendación para crearse sus límites operacionales es esto de las 3 desviaciones estándar por encima de la media de un grupo de datos completo. Y como les digo, 20 días de proceso es una recomendación bastante aceptable porque nos va a mostrar la variabilidad de día a día y nos está representando el desempeño de ese proceso en la planta. Entonces, por ejemplo, cuando ya paso esos 20 días, yo puedo empezar a analizar los 20 días siguientes, lo que llamamos ventana movible, y podría irme moviendo cada semana, por ejemplo, y hacer un análisis semanal de ver cómo va mi proceso, cómo me voy controlando. Y, por ejemplo, si yo hiciera un análisis semanal, ese desvío que tengo al final de mis datos, podría yo empezar a corregirlo porque identifiqué cuál fue la causa del problema. Entonces, cuando hablamos de ventanas movibles, es eso, de decir, voy a analizar mis datos en grupos de 20 y esto voy a hacerlo 20 días, 20 días. Entonces, a medida que voy avanzando los días, voy avanzando mi análisis y puedo ir pasando esos 5 días de la semana y hacer un análisis semanal para ver dónde estoy. ¿Aló?
Ahora sí. En esta parte, si les parece, Francisco y Marcos, no sé si de pronto podemos dejar, si hay preguntas de los participantes directamente sobre esta parte, porque pues, antes de continuar directamente con todo lo que es la parte de análisis de tendencias, o si Francisco quiere adicionar algo al respecto. Janet, yo te propongo que desarrollemos el ejemplo que tenemos de control estadístico de Listo. procesos, que creo que va a complementar algunos de los aspectos de Marcos y después ahí terminamos de resolver las preguntas que queden. Listo, sí, porque no vi que hayan preguntas, entonces podemos continuar. Hay antes de darle la palabra a Francisco para un poco de contexto, normalmente después de que ya se tienen los datos, por lo menos con su análisis básico, pues lo interesante es que los mismos datos le muestren a uno, como señalaba Marcos, cosas para poder tomar decisiones. Y entonces, pues dentro de las preguntas que recibimos, nos decían que si la información recopilada permite toma de decisiones inmediatas y a largo plazo, si hay datos de monitoreo que pueden ayudar a tomar más de una decisión, que si una decisión puede ser efectiva durante el tiempo y pues como hemos visto dentro de lo que nos señaló Marcos en su presentación, pues hay muchas cosas interesantes. Entonces le doy acá, no sé, Francisco, tú me vas diciendo si lo saco ya completo o cómo lo quieres manejar. Yo te voy pidiendo que me Ok, vayas mostrando las líneas. Voy a aprovechar antes de empezar para contestar un par de preguntas que sé que están todavía en el ambiente. Y una tiene que ver con la parte de validación y es cuántas muestras o por cuánto tiempo debo tomar muestras para poder usar datos como estos de monitoreo en validación. Recordemos que cuando hacemos eso, estamos yendo a la última alternativa que tenemos para validación. Cuando una cantidad de alternativas adicionales que tenemos no han funcionado, podríamos llegar a considerar el uso de datos de monitoreo para validación, pero esto es un poco diferente y las agencias recomiendan usar al menos 90 días de datos cuando el proceso está controlado. Y eso de pronto va a quedar un poco más claro con esta parte que vamos a ir mostrando. Entonces, Marcos nos mostró un proceso de pollos con un número importante de datos, es decir, cada día estábamos viendo un número importante de datos, 25 resultados microbiológicos, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver un caso un poco diferente. Este es un control estadístico de procesos para alimentos de baja acidez. Entonces, por esa definición sabemos que el pH debe estar por debajo de 4.6 por definición, y aquí vamos a ver un poco cómo se comporta este proceso en 100 días. Entonces, dame un clic, Janet, por favor. Entonces, aquí están dos datos diferentes sobre el mismo proceso. Entonces, para este producto en particular, estos son 100 lotes. Entonces, en cada uno de esos lotes se tomaban 3 muestras. Y aquí estamos viendo dos gráficas que desde control estadístico de proceso debemos analizar y debemos ver de manera simultánea. El promedio, que nos va a decir cuál es esa tendencia central, cuál es como el punto en el que se está moviendo nuestro proceso, y el rango. El rango nos da una idea de variabilidad. Si ustedes recuerdan la presentación de Marcos, Marcos habló de la desviación estándar. En este caso, estamos usando el rango porque al tener tan pocos datos, 3 datos por cada lote, la desviación estándar no nos da una información desde el punto de vista estadístico robusta. Entonces, cuando tenemos menos de 20 datos por cada lote, es recomendable usar rango en lugar de usar desviación estándar. Si recuerdan, Marcos estaba usando 25 datos por cada día de operación y ese sería como el criterio que había en ese caso. Entonces, aquí estamos usando rangos y el rango nos va a dar idea de qué tan variable es nuestro proceso. Dame otro clic, por favor. Entonces, allí vemos las dos tendencias centrales, la tendencia central en promedio, que es el equivalente a lo que Marcos hablaba del promedio de toda la operación, y también tenemos el promedio de los rangos,
que nos está dando una idea de cuál es la variabilidad promedio en esas mediciones, y ahí vemos que la variabilidad promedio es de 0.4 unidades de pH, mientras que el valor promedio de pH fue en el orden de 4. Siguiente. Entonces, dentro de nuestros procesos de validación, se habían definido para este producto en particular unos límites operacionales. En este caso, estos no son los límites críticos, estos son límites operacionales que corresponden a lo que yo quiero que ocurra dentro de mi proceso. Entonces, ahí ya están. Si ustedes ven, para el caso del promedio tenemos un límite superior y un límite inferior. Yo no quiero que se salga. ¿Sí? El límite superior está muy asociado al tema microbiológico o al tema de inocuidad. Es el límite inferior, en este caso particular, tiene que ver con temas de calidad, no necesariamente con temas microbiológicos o de inocuidad, porque a pH tan bajos, pues la probabilidad de que crezcan microorganismos obviamente es mucho menor. Por el contrario, cuando miramos la gráfica de rango, vemos que únicamente tenemos un límite superior. Yo no quiero que mi pH, que esa variabilidad sea muy grande. Cuando tengo variabilidades más pequeñas o cercanas a cero, pues obviamente no tengo tanto problema. ¿Listo? Y si observamos en estos dos gráficos con cuidado, en el gráfico de promedio, más o menos en el día 35, tenemos una situación donde en nuestro lote, el promedio de nuestro lote, se sale, ¿sí?, de ese límite de control, está ligeramente por encima, se tuvieron que tomar acciones correctivas, y ahí vemos que en los días subsiguientes hay un impacto de las mediciones que se tomaron allí, y en el caso del rango, vemos más o menos en el día 41, 42, que también tenemos un día con mucha variabilidad. Y yo quiero que noten algo muy particular para ese día. En la gráfica de promedio, ese promedio está casi sobre la línea, ¿sí?, del comportamiento ideal, pero la variabilidad fue muy grande. Es decir, teníamos alguna de esas mediciones estuvo muy por encima de nuestro comportamiento promedio para que tuviéramos esa situación, y otras de pronto muy por debajo. Entonces es un día al que hay que ponerle un poco más de atención y donde se deben tomar medidas. No sé si entre el chat tengamos alguna pregunta con respecto a esta parte, Janet, antes de continuar. No, listo. No hay Entonces, sí, preguntas y sí los invitamos a que por favor las hagan, pues aprovechando la oportunidad y sobre todo la posibilidad de explicarlos directamente sobre las gráficas, si tienen alguna inquietud. entonces yo aquí mencioné el caso más obvio de los casos de pérdida de control, de una situación de pérdida de control, que es el, el tema de un dato por encima o por debajo de los límites de control, pero hay otra serie de opciones que debemos considerar, otra serie de situaciones que se pueden presentar, que desde el punto de vista de control estadístico de proceso indicarían una potencial pérdida de control de proceso. Para Francisco, de pronto las disculpa la personas... interrupción. Sí, Es que hay una pregunta y es, ¿qué es rango? Mejor dicho, diferenciemos entre promedio, rango y desviación estándar, por favor, a ver, porque ok. la pregunta dice qué es rango, no sé si ha quedado claro. Y Listo. es, Entonces, aclaremos eso para que para que todos estemos claros de qué estamos presentando aquí. Entonces, cuando hablamos de promedio, es la suma de todos nuestros datos para un día en particular, dividido el número de datos que tomamos. En este caso, fueron 3 datos por cada día. Entonces, sumamos las 3 mediciones de pH que se hicieron y dividimos entre 3. Entonces, ahí tenemos nuestro promedio. El rango es la distancia o la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo que tenemos. ¿Listo? Entonces, en esos tres datos que tenemos, ¿cuál fue el máximo? ¿Cuál fue el mínimo? Y hacemos la resta, el máximo menos el mínimo, para tener el valor de rango. Y la desviación estándar la debemos calcular. Ese cálculo es un poquito más complejo porque implica encontrar la diferencia entre el promedio y cada uno de nuestros datos, sumar esos valores y después dividirlo entre el número de datos que tenemos y sacar, y sacar una raíz cuadrada que se debe sacar en la fórmula de desviación estándar.
Entonces, digamos que ese sería como las diferencias. Son formas diferentes de medir información que tenemos con respecto a nuestros datos. Entonces, ¿quieres, Janet, pasar a la siguiente gráfica? Que es Perdón. parecida a lo que nos mostró Marcos. Listo. Perdón. Entonces, a veces es importante visualizar o nos interesa visualizar qué está pasando con nuestro proceso en el tiempo. ¿Sí? Esto también tiene que ver con el tema de análisis de tendencias, que era una de las preguntas que había. Entonces, cuando visualizamos qué está ocurriendo en el tiempo, tenemos varias opciones. Y aquí vamos a ver básicamente lo mismo que presentó Marcos. Esta primera opción es una opción a través de una línea recta, encontrar la tendencia ajustando una línea recta a los datos. Entonces, allí vemos que hay ciertos comportamientos, pero no hay es muy difícil identificar un comportamiento realmente sistemático. Entonces vemos que el promedio aparentemente está disminuyendo, pero pues esa disminución es muy pequeñita, ni siquiera alcanza el 0.1 unidades de pH. Mientras que en el rango sí vemos que está empezando a aumentar, e igual el aumento es relativamente pequeño, alcanza poco menos de 0.1 unidad de pH al final de esos 100 días. Eso me puede indicar que yo tengo que empezar a tomar algunas acciones preventivas. Si ustedes ven, ahí hay unos comportamientos, o sea, hacia el final que podrían indicar que algo está pasando. Muéstrame la siguiente, por favor. Ok. Esta también es un ejercicio con media móvil, pero aquí sí tenemos otro tipo de comportamientos. Aquí la media móvil, valga la aclaración, está para 20 días, cada 20 días y se va desplazando. Y en ambos casos tenemos situaciones que en su momento generaron reacciones para verificar qué era lo que estaba pasando. Entonces, en la parte de promedio, me voy a concentrar primero en la parte de promedio, más o menos sobre el lote 30 y algo, hay un crecimiento, ¿sí? Y ahí vemos que se mantiene por encima de esa línea media, esa línea rosada o roja que está punteada. Entonces, ahí vemos que se mantiene casi hasta el día 50 por encima del promedio. Eso generó un proceso de seguimiento más o menos sobre el día 42 y se pudo identificar algo de lo que estaba ocurriendo, pero después vemos que el proceso permanece por debajo básicamente desde el día 55 hasta el día 100. ¿Sí? Entonces ahí vemos comportamientos diferentes. Esa parte también se analizó y se identificaron algunas cosas que estaban ocurriendo con materia prima en particular, que estaba generando ese tipo de situaciones. Y vemos también que hay un comportamiento parecido en el rango, donde más o menos desde el día 55 en adelante también el rango es un poco más amplio. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de análisis nos ayudan a tomar acciones, a identificar potenciales problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Pues eso ya dependerá de cada caso particular. Como decía Marcos, aquí les hemos presentado dos de las herramientas más sencillas que hay, y esto se puede volver tan complejo como queramos. Podríamos tener en una pantalla 8 gráficos como este que está aquí, con 8 variables diferentes que se estén monitoreando o a las cuales le estemos haciendo seguimiento. Así como decía Marcos, esto está hecho en Excel inicialmente, pero se pueden usar otro tipo de herramientas, R, MATLAB, SPSS, SAP, y en algunas aplicaciones que se pueden relacionar con este tipo de cosas. Y personas que tengan un buen manejo de estas herramientas pueden incluso generar programas que informen cuando hay una situación de pérdida de control sin que haya una persona físicamente analizando todo este tipo de cosas de manera permanente. Pero pues todo eso debe hacerse coordinadamente entre las personas que están a cargo de todo el tema de control y las personas que dan el soporte desde el punto de vista de sistemas o tecnológico para que esto se pueda implementar de esa manera. Y mencionar que, solo mencionar aquí de que recuerden que esto es un monitoreo que estamos haciendo, ¿no? ¿Verdad? Tengo una variable aquí, en este caso pH, pero cuando tomamos varios datos, 20 días, 3 meses, 90 días, etcétera,
esa información es en realidad buena y se puede utilizar para dar soporte técnico a la decisión del control en la planta y puede usarse como validación, como apoyo a la validación que tengamos de esa decisión de límite crítico, Correcto, límite tanto operacional. validación como verificación, juega en ambas direcciones. Excelente. Si les parece, voy a pasar a la última diapositiva de avances tecnológicos en manejo de datos y transformación digital. Les voy a pedir un favor y es si somos muy concretos para de pronto los últimos minutos dedicarlos a preguntas de los participantes. Gracias. Dale, Janet, si quieres, despliega las tres gráficas que están allí. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta y para traer algunos ejemplos de lo que hay en transformación digital, tomé la decisión de presentar estos tres archivos o dos publicaciones y una página web donde muestra hacia dónde vamos. Si ustedes miran con cuidado, las fechas ya son un poco relevantes. 2017, el primer artículo que habla de Big Data en inocuidad de alimentos. Y ahí vemos, ahí hay información interesante de cómo se pueden interrelacionar resultados entre compañías o entre lo que está ocurriendo en una compañía y lo que está ocurriendo en un país, etcétera. Y en esa dirección vamos viendo. El tema de blockchain que sigue evolucionando y la industria de alimentos no va a ser ajena a este tipo de desarrollos, sobre todo desde el punto de vista de trazabilidad, de qué ha pasado con mi producto, de dónde viene, qué tipo de tratamientos ha tenido. En temas animales, por ejemplo, así está tomando mucha fuerza para saber cuáles fueron las condiciones de manejo de los animales antes de obtener un producto cárnico, por ejemplo. Y ya se está viendo la necesidad de que en la industria de alimentos haya nuevas habilidades en las personas que están trabajando por todo este tema de transformación digital y manejo de datos que implica otro tipo de habilidades, ¿sí? Ya sean habilidades por formación o adquiridas en la práctica para el manejo de los volúmenes de información que se están generando. Si ustedes vieron tanto el ejemplo de Marcos como el mío, si ustedes piensan en un año de operación de una fábrica y 4 o 5 variables, el volumen de información que se genera es un volumen de información significativo y claramente en muchos procesos tenemos más de 4 o 5 variables que debemos monitorear o evaluar de manera permanente. Entonces, eso nos va dando una idea de en qué dirección se está moviendo ese tema. Y yo acá, pues hay varias cosas que me parece importante resaltar, y es que pues, los dos últimos artículos son muy recientes, ¿sí? Y el último en particular, muestra casi que uno tendría que cuestionarse desde el modelo educativo de los colegios y las universidades en particular, hasta realmente cómo las personas pueden potenciar sus habilidades, ¿sí? Y acá me gustaría unir este tema de todo lo que tiene que ver pues como con la parte emergente, en el sentido de que recibimos dos preguntas que nos pues, propusimos desarrollarlas al final del webinar, que están relacionadas directamente con COVID-19. Y es si, si esta enfermedad es considerada de control oficial y cómo afectaría la producción e inocuidad de alimentos. Y la otra pregunta es qué aspectos se deben tener en un plan modelo de inocuidad ante la situación de COVID. No sé, Marcos, o tenemos 6 minutos, entonces, Ya. pues, para... Bueno, pues este tema va y viene, y pues cada rato hay cosas nuevas. Recuérdense que del virus sabemos todavía muy poco. Cada vez sale nueva información que nos deja sorprendidos de lo que es capaz. Por ejemplo, anteayer salió el caso de una persona que lo ha tenido ya 2 veces, entonces confirmándose de que tal vez lo de la inmunidad que teníamos tanta esperanza no es algo fijo, pero bueno. En este tema de alimentos, pues como
las mayoría de las agencias de la Unión Europea, la OMS, FAO, Estados Unidos, USDA, FDA, todas han dicho, pues no hay evidencia, no hay una evidencia que digamos, podemos trazar esta enfermedad a unas personas debido a que comieron tal producto. No existe esa evidencia. Eso quiere decir que no existe la posibilidad. Recuérdense que el virus se transmite por microgotas del virus que tengan una carga viral suficiente para causar enfermedad. Entonces, si llega a estar en contacto con la mucosa de la persona al momento de ingerir, ya sea en la boca o en la nariz, etcétera, pues teóricamente existe la posibilidad de que esto ocurra. Que se convierta en un peligro de inocuidad, no creo que lleguemos allá. Esa es una enfermedad respiratoria principalmente, su principal fuente de contaminación es de humano a humano con microgotas y aerosoles entre humanos, entonces no lo veo en alimentos. La supervivencia del virus, así lo detectemos en una superficie, no quiere decir que el virus esté activo para causar contagio, porque cuando detectamos es el ARN, no es que estemos detectando al virus activo. Recuérdense que el virus necesita un huésped para ser activo. Entonces, no lo veo como causa fuerte para el tema. Ahora, ¿qué nos ha pasado a los que estamos trabajando en inocuidad? A los equipos de inocuidad de la mayoría de las plantas de alimentos les ha tocado tomar el rol de control y prevención del tema de transmisión del virus en plantas de alimentos, debido a que las plantas de alimentos son un punto en donde es difícil obtener el distanciamiento social, la separación entre empleados, y se han dado brotes fuertes, sobre todo la industria cárnica, tanto en Estados Unidos como en Europa y en algunos países en Latinoamérica que está pasando. Entonces, la vinculación con las plantas de alimentos es por los empleados que están encerrados en un lugar donde es difícil tener distanciamiento social, donde hay contacto continuo, trabajo codo a codo, y parece que también el tema de los ambientes, del virus, en los aerosoles, se mantiene en el ambiente y hace pues que los chances de estar expuestos al virus y a una carga viral alta, en continuo estar todo el día 8 o 10 horas de turno, hace que la posibilidad de la transmisión del virus sea más alta en esas plantas. ¿Qué pasó con China, que está diciendo de que encontraron el virus en unas mesas de corte de salmón, etcétera? Pues bueno, por ahora no podemos confirmar ni negar de que eso haya ocurrido, de que lo hayan detectado, no es sorpresa. Se puede detectar en superficies, eso no es un problema, no es que no exista la posibilidad. Ahora, que lo que estén culpando al salmón que trajo el virus allá y que están culpando a los europeos que exportan salmón o a los países que exportan salmón, ahí sí ya creo que se están yendo al lado de proteccionismo y creando algún tipo de desinformación como para desviarse del tema del resurgimiento que ha habido ahorita, parece que en China. Pues culpan es a la mesa de corte de unos salmones donde ahí detectaron el virus. Eso no quiere decir que no estuvo en ese mercado donde estaban haciendo el corte del salmón y entre empleados. Dicen que el virus es de una cepa especial. Bueno, entonces muéstrenla, pero ahora no la hemos visto, ni se ha visto, ni la han compartido. Entonces, no existe esa opción. ¿Que nos toca como gente de inocuidad estar metidos en el tema? Pues sí, porque todos los controles de COVID tienen que ver con algunas de las cosas de inocuidad que ya venimos haciendo, como limpieza y desinfección, equipos de protección personal, manejo de lavado de manos, buenas prácticas de manufactura, etcétera. Entonces, claro que tenemos un rol, pero que se convierte en un peligro de inocuidad, la verdad no lo creo posible. No digo no digo nunca, pero digo que no lo creo posible porque su posibilidad al ingerir el alimento es difícil. Y de nuevo, si es que el virus entra por la boca, su potencial de causar la enfermedad sería al momento de tocar la mucosa y ingresar al pulmón, pero tiene que llegar en la carga suficiente para tener problemas. De lo que he estado leyendo, se habla de 1000 unidades virales de carga viral para que empiece a potencialmente causar enfermedad. Pues no sabemos cuánto hay en las superficies cuando detectan un ARN en una superficie. Marcos, tenemos una pregunta que está relacionada con esto que nos dice, ¿son viables las pruebas en superficie en plantas de sacrificio para COVID? Algunos laboratorios están ofreciendo este servicio. ¿Cuál sería? Pues porque puede que haya pruebas, pero pues me gustaría conocer tu posición con respecto a esa pregunta. Pues sí, está ocurriendo. Cuando en toda crisis siempre hay oportunidades, y una de las oportunidades fue crear kits de toma de muestras del virus en superficies de planta, y pues los laboratorios que ofrecen este servicio de análisis PCR lo están ofreciendo y lo están utilizando algunas empresas. Cuando yo decido tomar una medición, mi primera pregunta tengo que decir es, ¿qué voy a hacer con el resultado? Así que la primera pregunta que yo le hago a una planta es, ¿qué vas a hacer si sale positivo y qué vas a hacer si sale negativo? Entonces, ¿qué voy a hacer si sale negativo? Pues bueno, no lo encontré. ¿Qué tal si estaba al lado? ¿Qué tal si estaba más allá? Etcétera.
¿Y qué pasa si haces positivo? Bueno, quiere decir que tengo un empleado potencialmente aquí que falló sus buenas prácticas, porque teóricamente con el equipo de protección, con la limpieza y desinfección y con todas las otras cosas que tengo, no debió haber estado el virus acá. Entonces, yo pienso que son costosas estas pruebas, tienen un costo alto, mandar al laboratorio y de nuevo, ¿qué voy a hacer con la decisión? Si yo estoy verificando mi limpieza y desinfección tradicionalmente, pues teóricamente los procesos de limpieza con detergentes destruyen la membrana del virus, de la cápsula del virus, y la desinfección pues también puede tener un efecto contra el virus. Entonces, yo más bien, lo que ha hecho la mayoría de las plantas es tener más intensos sus verificaciones de limpieza y desinfección para garantizar que estén bien hechas, supervisar las prácticas de los operarios para que se comporten bien y reporten si están enfermos, si tienen síntomas, que usen la máscara, que usen el equipo de protección personal, que se laven las manos, etcétera, para minimizar la posibilidad de que ellos contaminen superficies. Entonces yo me iría más hacia allá, porque de nuevo, si yo analizo y encuentro positivo, va a ser una crisis innecesaria que me está demostrando que fallé en mi verificación de limpieza y desinfección normal. Entonces yo debía haberlo detectado con mi bioluminiscencia, con mi limpieza y desinfección tradicional. Y si no, los empleados están causando esa contaminación, si es que están enfermos y trabajando, o si están asintomáticos y trabajando en la planta. Entonces esa es mi Ya opinión de estamos este tema. pasados del tiempo, casi 3 minutos. Entonces, tengo 2 preguntas y acá las personas que por diferentes razones quieran ya finalizar, pues están con la opción, pero sí me parece importante una pregunta y es, ¿el número de muestras tomadas de un producto puede estar determinado por el volumen total de producción diaria? ¿Cómo se puede determinar qué número de datos es adecuada? Francisco, si nos colaboras, por favor. ¿Aló? Estás en mute, creo. No. Sí, está en mute, Francisco. Ah. Qué pena, ya retomé el micrófono abierto. La respuesta es sí. Se puede establecer el número de muestras a partir del volumen de producción. Eso también va a depender de la variable que estemos midiendo, de para qué la estemos midiendo. Un poco está relacionado con lo que hablamos de muestreos en el webinar anterior, y que teníamos un cuadro donde hablábamos de para qué vamos a muestrear, cómo lo vamos a muestrear, de dónde vamos a sacar las muestras, etcétera, cómo las vamos a analizar. Entonces, ese número depende de eso. Hay algunos lineamientos, están las guías de ICMSF, estamos hablando de muestreos a nivel producto terminado, etcétera. Podemos aplicar algunos de estos esquemas de muestreo de manera similar en materias primas, por ejemplo. Tenemos otros esquemas de muestreo como las tablas Militar estándar, y potencialmente se pueden establecer números específicos para mi proceso a partir de criterios estadísticos ya un poco más elaborados, donde yo como empresa defino un par de temas estadísticos que son los niveles de riesgo que yo quiero asumir dentro de mi proceso de muestreo, y a partir de ahí se pueden determinar el número de muestras que es necesario para evaluar una variable determinada. No hay una única respuesta para esa pregunta, depende de cada caso en particular. Y la última pregunta, que me parece muy interesante, ¿queda descartada la teoría inmunidad de rebaño? Pues no creo que quede descartada. Lo que pasa es que alcanzar inmunidad de rebaño no va a ser fácil si en países como Suecia, que no hubo cuarentena, y uno mira el porcentaje alcanzado, todavía no creo que ningún país lo ha logrado. Marcos, me gustaría en una forma muy concreta que contaras la experiencia desde las plantas de cárnicos y de pollos y que no han podido alcanzar la inmunidad de rebaño, pero y cómo esto ha impactado directamente en el porcentaje del estado del país. Bueno, el problema que está es que si este resultado de la persona que se enfermó de nuevo es real, están hablando de que la inmunidad dura 3 meses y que después la vas perdiendo, y entonces quiere decir que te puede dar de nuevo. Entonces, una inmunidad de rebaño de 3 meses no sería suficiente. De nuevo, estos son datos que están llegando, todavía no se puede confirmar de que exista la posibilidad de que se dé inmunidad de rebaño.
Y como se decía Janet, sí, en Suecia, España, que han tenido brotes grandes, han llegado a 7, 10% de inmunidad de rebaño, hasta 15% en ciertas zonas fuertes de Nueva York, pero no más alto. Pero en las plantas cárnicas, cuando les han hecho pruebas de serológicas, de buscar el anticuerpo, sí encuentran el anticuerpo en el 60, 70% de los empleados, lo cual era medio prometedor, porque quería decir que ese personal de trabajo en plantas iba a estar inmune después. Pero si es que llega a darles de nuevo, que parece que existe esta posibilidad, pues entonces sería de que esta inmunidad es temporal nada más y no sería algo completo. Y pasaríamos a hacer algo así como la flu de todos los años, donde hay una vacuna, donde tiene cierto efecto, tiene cierta efectividad, tiene cierta protección, pero todos los años tendríamos que tener una vacuna con el tema. Entonces todavía es una pregunta abierta. No puedo decir no todavía, pero la posibilidad de que o sea, por lo menos hasta ahora los ciertos estudios han visto de que no hay como garantizar de que hay inmunidad de rebaño. Bueno, a Marcos y a Francisco, muchas gracias por compartir la información. Dentro de las preguntas que nos han hecho es dónde pueden ver las sesiones 1 y 2 y esta estará subida alrededor del fin de semana. Recuerden que todo esto está disponible de forma gratuita en la página web de TFC, www.tfccolombia.com. A todos los participantes, muchísimas gracias y nos vemos en la cuarta sesión de esta serie de Optimizando el Plan de Inocuidad, que corresponde a el tema de verificación. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana. Gracias a todos. Gracias.